Buenos días, amigas. Soy Ruth de Vanegas y les doy la bienvenida a su espacio Conectadas. En este día continuaremos con la segunda parte de nuestro estudio, la bondad de nuestro Dios. Las autoridades no buscaban una muerte rápida y sin dolor para preservar una pequeña medida de dignidad para el delincuente. Por el contrario, procuraban una tortura agónica para humillarlo hasta el límite. Semejante sufrimiento fue el que padeció nuestro Señor Jesucristo como producto de su bondad. Sin embargo, los sufrimientos de Cristo en la cruz no fueron suficientes para saciar los deseos de sus enemigos. También tenían que atormentarlo. Mateo lo describe aquí. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo 27, versículos 39 al 44. Cerca de la media tarde, Cristo exclamó a viva voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 46. He aquí algo que sobrepasa completamente la comprensión humana. Dios se separó de Dios. Dios el Padre volvió sus espaldas a Dios el Hijo. ¿Exactamente qué clase de separación fue esa? El Hijo no se separó de su propia naturaleza divina, no dejó de ser Dios, ni se separó de la Trinidad en esencia ni en sustancia. Más bien se separó en función del compañerismo íntimo y de la comunión con el Padre. Finalmente Cristo declaró: consumado es, e inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Juan 19:30. Los sufrimientos que voluntariamente padeció por causa de la humanidad habían terminado. ¿Por qué permitió Dios que su Hijo muriese en la cruz? Pablo lo explica así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. En su condenación a la muerte, Cristo ocupó nuestro lugar. Isaías escribió de Cristo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículos 5 y 6. El Padre, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Pablo escribió: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. La muerte de Cristo es una demostración de cómo es Dios. Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, preguntó Pablo. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Romanos 8:35. Esa es una referencia al amor de Cristo por nosotros, no de nuestro amor por Cristo. Esa era la manera en que Pablo enfatizaba la bondad de Dios en la vida del creyente. Pablo quiso decir: ¿qué puede hacer que Cristo deje de amarnos? La clara respuesta es: nada. Pablo prosiguió a especificar varias aflicciones que podrían causar que un creyente cuestionase la bondad de Dios. Tribulación. Habla de la presión de las dificultades externas. Eso incluye sufrir falsas acusaciones, rechazo o daño físico. Pablo conocía todo lo relacionado con esas experiencias porque dijo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación,
peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. 2 Corintios capítulo 11 del versículo 24 al 27. Esas pruebas nunca rompieron el nexo del amor de Cristo por Pablo, y ninguna adversidad jamás lo separará del amor de Cristo. Pablo habla de angustia en Romanos 8:35. Como ya se ha mencionado, el vocablo griego sugiere una presión interna y literalmente significa espacio estrecho. Describe a alguien que se encuentra en un espacio estrecho o que está atrapado donde no hay salida. Específicamente se puede referir a una tentación. Cuando experimenta angustia o tentación, ¿significa eso que Dios ya no lo ama? No, Dios promete que cuando siente esas presiones, Él lo capacitará para aguantarlas y en el momento correcto proveerá una salida. 1 Corintios 10:13. Y las otras aflicciones, y si sufre en manos de aquellos que rechazan a Cristo, y si carece de alimentos incluso hasta el punto de morir de hambre, y si le falta vestido o techo, ¿son esas adversidades evidencias de que Dios no es bueno? ¿De que ya no lo ama? Absolutamente no. Recuerde, es imposible que alguien o alguna cosa lo separe del amor de Dios. Pablo oró para que nosotros, como creyentes, seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Efesios 3, versículos 18 y 19. ¿Cuál es la anchura de su amor? Tan ancho como para reconciliar a judíos y gentiles y hacer de ellos uno en Cristo. Capítulo 2, verso 13-14. ¿Cuán largo es su amor? Lo suficientemente como para extenderse desde la eternidad pasada. Capítulo 1, verso 4. ¿Cuán profundo es su amor? Lo suficientemente profundo como para alcanzarnos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Capítulo 2, versículo del 1 al 5. ¿Qué tan alto es su amor? Lo suficientemente alto como para levantarnos y sentarnos en el cielo con Él. Capítulo 2, versículo 6. Su anchura puede alcanzar a cualquiera. Su largura abarca de la eternidad a la eternidad. Su profundidad alcanza hasta lo más profundo del pecado. Su altura nos lleva hasta la presencia de Dios y nos sienta en su trono. Ese es el amor y la bondad que debemos conocer y sobre el que debemos edificar nuestra vida. Amigas, les invito a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú pensaste en esta humanidad caída en sus delitos y pecados, separada de ti, y quisiste reconciliarnos contigo, Señor. Pero eso solo se pudo efectuar a través de tu Hijo Jesucristo, Él que era el Cordero perfecto, Él que era bueno, Él que estaba dispuesto a venir a morir en la cruz del Calvario para salvarnos del pecado y ser perdonados de toda maldad. Ayúdanos, por favor, a creer en ese sacrificio, que podamos, aquellas mujeres que todavía no te conocen, Señor, acercarnos a ti, Señor, y venir en fe y creer en ese sacrificio divino, maravilloso, ese sacrificio que nos ha hecho venir a formar parte de tu pueblo, Señor, a todos aquellos que hemos creído en ti, Señor. Ayúdales, por favor, a nuestras amigas para que ellas puedan confiar, Señor, en ese sacrificio, creer y poder también disfrutar de todas tus bondades, Señor, porque tú eres bueno, esa es tu naturaleza, la bondad. Y a pesar de que no reconocemos las cosas que tú nos das, esas bendiciones que nos das, Señor, tú estás ahí, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos quejamos viendo todo lo negativo que nos pasa, pero que nosotras tomemos ejemplo de Pablo, que a pesar de todas las situaciones difíciles que él pasó, nunca dudó de tu bondad, Señor. Y él supo siempre que tú tenías propósitos eternos en su vida para
poder, Señor, sufrir todas esas cosas y entendió que tú nunca lo dejaste ni lo abandonaste, que siempre estuviste a su lado. Gracias te doy, Señor, porque tú, Señor, has demostrado tu bondad a nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, y que podamos ser perdonados por nuestra incredulidad y por que muchas veces renegamos, Señor, de las cosas que nos suceden. Pero siempre, Señor, sabemos que ahí estás para ayudarnos, para que podamos sobrellevar, Señor, todos esos sufrimientos. Bendice, Señor, a mis amigas que nos han escuchado y que ellas puedan disfrutar también de tu bondad y alabar y glorificar tu nombre por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por cada una de sus vidas. Gracias te damos, te alabamos, Padre, te glorificamos y oramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amigas, hemos llegado al final de este programa y quiero recordarles como siempre que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con Jesús.